Dios les bendiga a todos, estimados hermanos. Qué pena con ustedes llegar tan tarde a este programa debido a problemas técnicos. Tenemos aquí una computadora, un iPad, 2 teléfonos y ninguno servía. Pero hasta que por fin pude cuadrar mi iPad y por eso les estoy hablando directamente con mi iPad. Parece que se ve más claro, no en la computadora. Voy a seguir usando el iPad. Y yo sé que el tiempo ha pasado, pero como decimos allá en Colombia, esto es duro para el campesino, ¿no? Pero gracias a Dios, porque por fin pude entrar hasta que volví a descargar el programa Zoom gratis en mi iPad. No lo tenía descargado, me pidieron contraseñas, nombre del programa y todo. Pero ya estamos aquí y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Les voy a dar unas indicaciones breves para el próximo programa porque va a estar muy interesante. Muy bien, yo creo que lo que podemos hacer ahora es orar, porque este es un programa de oración. Esta es una red internacional de oración, no de oraciones musulmanas, no de oraciones judaicas, no de rezos católicos, no de oraciones judías mesiánicas, sino oraciones bíblicas, pentecostales, apostólicas del nombre. Gloria al Señor. No sé si me están escuchando, hermana. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección del Señor. Yo sé que ya los hermanos han orado, pero yo también necesito orar, no solamente por mí, por el programa, por todos ustedes y por todas las necesidades. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos aquí una vez más, delante de tu santa presencia. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, también por la salud, por la fortaleza, por la inteligencia, el entendimiento, Señor, por la palabra que nos ha dado. Gracias, Señor, por la bendición de la comida y el vestido y todas estas cosas, Señor, que disfrutamos cada día. Estamos agradecidos, Señor, porque es por tu voluntad que no hemos sido destruidos. Es por tu voluntad que seguimos, Señor, en bendición y en victoria por este mensaje precioso del nombre de Jesús que amamos con todo nuestro corazón y que queremos poner en alto cada día a través de cualquier medio escrito o por medio presencial o por medio de estos medios electrónicos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo mejor para bendición de tu pueblo. Yo sé que allá hay un pueblo que está hambriento espiritualmente de tu palabra o sediento también de tu palabra. Están pendientes de estos programas, Señor. Están allá en sus negocios, en sus trabajos, en sus casas, en sus hospitales. Están allá con sus hermanos, en las iglesias. En fin, todos necesitamos ser edificados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo. Alumbra nuestro entendimiento y danos palabras ungidas, palabras de poder, palabras, Señor, de edificación y de bendición para todos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, rápidamente voy a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando acerca de la doctrina de un solo Dios. Y no me canso de repetirlo. Algunos ministros creo que se molestan porque piensan que uno se vuelve cansón diciendo lo mismo. Pero no, eso no sucede conmigo. Yo soy feliz todo el tiempo hablando de un solo Dios, de la doctrina de un solo Dios, y también mencionando el texto clave, el texto fundamental en las escrituras del Antiguo Testamento, que son las que marcan completamente la doctrina de un solo Dios hacia adelante, hasta el libro de Apocalipsis y trasciende hasta la eternidad. Oye, Israel, Jehová, el Señor nuestro Dios, Jehová o el Señor nuestro Dios, uno es. Y luego la segunda parte o el segundo mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es muy importante
que lo sepamos. Es algo bastante sencillo, elemental, no hay profundidad en esto. Estamos solamente diciendo algo que las Escrituras nos lo recalcan cada vez que lo abrimos las Escrituras. Dios es uno absoluto. Dios es uno único. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son 1000, ni es 1.000.000. Dios es uno solo, singular. Esa es la enseñanza de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluye de eternidad hasta eternidad. Dios es uno solo, absoluto. Y esa doctrina se llama en el judaísmo monoteísmo. Nosotros, como creyentes pentecostales del nombre de Jesús, podemos afirmar con toda seguridad que solamente hay dos pueblos. Ya lo dijimos en la último programa, solamente hay dos pueblos verdaderamente monoteístas. Monos, una raíz griega que significa uno solo, singular, único, y theos, que significa Dios. Un solo Dios. Solamente el pueblo judaico, el pueblo de Israel, que guarda la revelación bíblica de Deuteronomio 6:4, es el pueblo judío verdaderamente monoteísta. Porque cuando uno estudia al pueblo de Israel moderno y antiguo, uno se da cuenta que están divididos y subdivididos en sectas, en partidos, en denominaciones, y hay inclusive ellos tienen denominaciones satánicas, masónicas, y tienen una secta llamada cabalismo o cabalísticos, que es muy alta en ocultismo, mezclada con masonería judaica. Entonces tenemos que tener cuidado, no todos los que dicen son judíos, y no todos los que digan que son de Israel es que creen en un solo Dios. En el pueblo de Israel hay ateos, hay agnósticos, hay escépticos, hay incrédulos. Por más que ellos sean del pueblo de Israel, ellos no creen en las Sagradas Escrituras. Lo único que creen es en adorar la Torá. Eso es lo que ellos creen, en adorar el libro orgánico como tal y en recordar de que ellos son vamos a decir, los depositarios de esa enseñanza de un solo Dios, nada más. Pero en cuanto a milagros y todo esto que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, ellos se burlan y hasta lo llaman mitos, los llaman leyendas, fábulas. Ellos no creen como nosotros la palabra de Dios literalmente como está inspirada. De manera que los verdaderos monoteístas son los judíos ortodoxos o ultraortodoxos que creen todavía en ese judaísmo de las Sagradas Escrituras, ese judaísmo arcaico, ese judaísmo tradicional. Gloria a Dios. El que no lo crea, pues entonces será un heteroortodoxo. Heteroortodoxo es el que no cree en realidad la creencia original ortodoxa acerca de un solo Dios. Y dijimos también que había una exclusividad. Yo sé que hay muchos teólogos de renombre en nuestras organizaciones pentecostales del nombre, donde ellos dicen que los monoteístas son Israel, los musulmanes y el cristianismo. Y nada más, no explican nada más. Pero yo estoy explicándolo en forma detallada. Ya hablé del verdadero pueblo de Israel monoteísta y sacamos al islamismo, lo sacamos de la lista de los monoteístas. Porque aunque ellos creen en un solo Dios, yo les dije a ustedes que ese Dios fue sacado de un panteón preislámicos 600 años antes de que naciera Mahoma. Yo tengo aquí el libro del Corán, lo tengo en español, y este libro dice en una de sus suras o soras, que significa capítulos, y en uno de sus aleyas, que significa versículos, dice en el sura 53, en la página
610, dice, ¿y qué os parecen Alat, Al-Usa y la otra Manat, la tercera? Para vosotros los varones y para él las hembras. ¿Qué significa? Entonces, Alá, dice aquí el mismo libro Corán, es la diosa del Alilat, según las historias de Heródoto. Y también Al-Usad es la diosa de la más poderosa. Tenía su santuario principal entre Taif y la Meca y consistía en 3 grandes acacias. Y la tercera diosa, Manat, era la diosa del destino. Tenía su santuario principal, una gran piedra negra en Kudai, cerca del Mar Rojo, entre la Meca y Medina. Pero también hay otras diosas mencionadas en el Sura 71, donde dicen, no abandonéis a vuestros dioses, no abandonéis a Wad, ni a Suba, ni a Yagud, ni a Yakuk, y a Nasser. Dice, y más abajo dice, es difícil identificarlas con certeza, pero Wad tenía la forma de un hombre armado de espada, arco y lanza y santuario en Dumat. Suá tenía forma de mujer y su santuario estaba en Ruat. Yagad tenía una forma de león y su santuario estaba en Nachran. Y Yauk estaba de forma de caballo y su santuario en Jaulán. Y Nazar de forma de águila y su santuario en Baala. Entonces, note que el mismo libro, el Corán, menciona el panteón de sus dioses y de sus diosas. De manera que cuando nació Mahoma en el año 600, él se dio cuenta que ese panteón preislámico había un cubo negro de grandes proporciones donde ellos inventaron que ahí fue donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac, pero no le dicen Isaac, sino que dicen que Abraham sacrificó fue a su hijo Ismael, el que tuvo con la mujer Agar. Eso es pura leyenda. Las escrituras no dicen eso. Entonces, cuando él se dio cuenta que Alá estaba rodeado de dioses y diosas y consortes llamadas deidades o divinidades, él dijo, no, aquí tenemos que adorar es un solo Dios. Y sacó a Alá de entre los demás dioses y comenzó a establecerlo. Y por eso hasta el día de hoy ellos adoran un solo Dios llamado Alá, porque esa es la lengua arábica. Dicen Dios en árabe es Alá, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, ese monoteísmo es falso, porque es un Dios sacado de entre otros dioses. Eso es lo que les voy a decir más adelante acerca del monolatrismo, para mostrarles que nosotros no somos monolatristas. De manera que sacamos a los islámicos, porque ellos tienen un nombre moderno que dicen Islam, que dicen la religión de paz, pero ya ustedes se han dado cuenta que por años hemos estado sufriendo el azote de los terroristas y el azote de estos grupos paramilitares de ISIS y todo, decapitando gente, decapitando cristianos. No hay ninguna paz en esa religión, por más que se llamen religión de paz. Se llaman musulmanes porque significa el que aprende, según una religión, según un término árabe, dice musulmán en español es el que aprende. Y esa religión es conocida por muchos en nuestros países hispanos como musulmanes. Ahora ellos quieren implantar el nombre de islámicos. Otros han recurrido a decir que no creemos en la doctrina maometana porque se refieren a Mahoma, pero tienen que tener cuidado porque ese término es un insulto para ellos.
no debemos llamarlos maometanos, sino musulmanes, porque él no quiere adjudicarse la divinidad de Alá. Él solamente es el mensajero o el profeta de Alá. Les estoy diciendo estas cosas para que ustedes las tengan en cuenta de la razón por la cual nosotros no aceptamos que a los islámicos o a los musulmanes se les incluya dentro de los pueblos monoteístas. No lo aceptamos. Personalmente yo no lo acepto. Y yo lo predico y lo enseño de esta manera que lo estoy diciendo aquí a través de este medio de la internet. El islamismo no hace parte del monoteísmo. Tal vez es un rezago del monolatrismo, que lo vamos a ver más adelante, pero no es el verdadero monoteísmo. También sacamos al hinduismo, porque el hinduismo está formado por muchos dioses, está formado por millones y miles de dioses y diosas. Yo tengo aquí una explicación sobre el hinduismo, que dicen que ellos sacaron de un dios, sacaron 3 dioses. De Vishnu sacaron a Brahma, sacaron a otros 2 dioses que se identifican como del mal y de la muerte y del bien. Y aparte de esos 3, entonces hay miles y miles de dioses en relación con el aire, en relación con el agua, en relación con las plantas, con las frutas, con los animales, con los piojos, con los insectos, con los microbios, con los gusanos. Para ellos son dioses las vacas, los monos, los elefantes, y por eso es que tienen diversidad de denominaciones y cada uno es su dios. De manera que por más que el hinduismo diga que cree en un solo Dios y de ahí hay diversidad de dioses y de diosas, nosotros no aceptamos ningún monoteísmo del hinduismo porque es pagano y porque es idolátrico. Nosotros no creemos en el Dios Brahma. Nosotros no creemos que el Dios Brahma sea el mismo Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento manifestado en carne. Ese es un Dios filosófico que se ha reencarnado y reencarnado miles y miles de veces hasta el punto que dicen que Buda es una reencarnación de él. De manera que no nos vamos a meter en eso de esas religiones de Asia, pero estamos diciendo sencillamente que no podemos aceptar que el hinduismo sea una religión monoteísta. Tenemos que sacarla de la lista del monoteísmo. No aceptamos el islamismo tampoco, como hemos dicho, como una religión monoteísta. Hay que sacarla de la lista de los monoteístas. Nuestros teólogos, nuestros escritores, nuestros apologéticos que están escribiendo, que están grabando videos, están incluyendo al islamismo dentro del monoteísmo, y eso no es verdad. Nosotros estamos causando confusión en el pueblo del nombre de Jesús porque ellos rechazan el Dios de la Biblia, ellos rechazan a Jesucristo, en realidad no creen que Jesucristo sea el mismo Alá manifestado en carne. Ahora, también nosotros rechazamos el sikhismo. El sikhismo se escribe Sikhisma. Yo tengo aquí una lista grande que se las voy a mostrar a ver si las pueden leer. Es acerca del hinduismo, acerca del islamismo, acerca del sikhismo y acerca del cristianismo, pero entre comillas. Porque los teólogos y nuestros apologéticos hablan del cristianismo evangélico trinitario y del cristianismo, entre comillas, dualista, y lo identifican como monoteístas o como una clase de monoteístas, y nosotros no lo aceptamos. De la misma manera que rechazamos el hinduismo, el islamismo, el sikhismo, porque el sikhismo realmente tuvo su origen a partir del siglo XIV y XV, y hasta el XVI o XVII se formó, fue una división
entre el hinduismo y el islamismo. Realmente fue una división doctrinal o una interpretación doctrinal entre las tesis de las deidades de los hindúes y también de los islámicos. De ahí surgió el sikhismo. Y ellos también dicen que adoran un solo Dios, pero alrededor de ese Dios hay más deidades, y tanto el hinduismo como el sikhismo creen en lo que se conoce como el panteísmo. Que el panteísmo es una corriente filosófica de que todo es Dios. Un gusano es Dios, una planta es Dios, una fruta es Dios, una flor es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, las estrellas. Para ellos, panteísmo es una corriente filosófica que identifica la naturaleza o la creación como Dios. Nosotros no creemos en eso. Así que rechazamos el hinduismo en el nombre de Jesús. No es el monoteísmo. Rechazamos el islamismo en el nombre de Jesús. Y espero que me estén escuchando árabes o me estén escuchando también islámicos. Yo no tengo ningún temor en ninguna manera. Yo he hablado con islámicos en Chicago, se ponen bravos, completamente enojosos. Y yo siempre les digo, bueno, ¿por qué se enoja? Porque ellos quieren bajarle la cabeza a uno que porque se opone a Alá y a Mahoma o a Mohammed, como se dice en inglés. Y yo les digo, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enoja que yo le diga a usted que Alá no es el Dios verdadero o que Mohammed no es el verdadero profeta? Usted puede decirme a mí que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un demonio, que Jesucristo es un Baal, que Jesucristo no hay que más, y yo no me enojo. Porque yo le puedo probar por las escrituras que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Y cuando les estoy hablando, sus mejillas están temblando del rencor, del odio, del espíritu que se apodera en ellos. Yo no tengo ningún temor, porque yo sé que el Señor Jesucristo es el que me está guardando. Y si hay que dar la vida por el Señor, hay que darla. Pablo la dio, Pedro la dio, los apóstoles la dieron. A nosotros no somos menos. Si al Señor lo persiguieron, a nosotros nos perseguirán. Si al Señor lo blasfemaron, a nosotros nos blasfemarán. Si a Él lo mataron, a nosotros también nos matarán, nos perseguirán, dice la Biblia, por causa de su nombre. Así que no tenga temor de hablar en contra de ellos, porque ellos no son intocables. Nosotros podemos rechazarlos en el nombre de Jesús y mostrarles que la doctrina pentecostal del nombre es más poderosa que cualquier teología islámica o musulmana. Muy bien, también rechazamos el cristianismo. Ese cristianismo, entre comillas, hermanos, yo quiero decirles que cuando la Biblia dice, allá en el libro de los Hechos, que los primeros cristianos fueron llamados, o los primeros discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía. En Antioquía fueron llamados cristianos. Lo estamos diciendo es en nuestro idioma español, pero recuerde que el Nuevo Testamento no fue escrito en español, fue escrito en griego, no fue escrito en arameo, no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Y en griego no decía en español cristianos. Recuerde que cuando ellos hablaron en su idioma arameo y después fue traducido al griego, lo que ellos querían decir fueron llamados mesiánicos. Bíblicamente hablando, eso es lo que significa. Fueron llamados mesiánicos. ¿Por qué? Porque el énfasis de ellos era predicar a Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios, e identificaban al Mesías como el mismo Dios de Israel manifestado en carne. Y por eso decir Mesías no era decir otro aparte de Dios, no. Lo identificaban era como Dios o el Dios de Israel o el Dios de la eternidad manifestado en carne. Por eso cuando está traducido en nuestras Biblias el término iglesia, realmente eso está en griego, pero cuando ellos lo hablaron en arameo, dijeron fue la asamblea mesiánica. Y por eso es que esos grupos judíos mesiánicos se han pegado de eso para decir que no se debe decir iglesia, que no se debe decir cristiano, que porque eso lo inventó fue un idioma apagado llamado griego, pero eso no es verdad.
las traducciones son correctas y las traducciones son válidas, son aceptables. Aunque haya sido traducido como cristiano y como iglesia, tenemos que aceptarlo y nadie puede anular eso. Pero era solamente una referencia para que si alguien se lo menciona a usted, de que se dice esa asamblea mesiánica o se dice mesiánicos, sí, sí es correcto, pero eso no elimina las traducciones nuestras en español o en inglés o en italiano o en latín o en alemán, donde cada idioma utiliza su propio término. Así que cuando se llama cristianos en el libro de los Hechos, se está refiriendo es a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, compuesta por judíos y gentiles, judíos que eran ascendientes o descendientes del pueblo de Israel, de los padres y de los profetas. Ellos fueron los que creyeron que Jesucristo no solamente era el Hijo de Dios, sino que era el Dios de ellos, el Dios de Israel manifestado en carne. Y también están los gentiles a partir de los Hechos capítulo 10. Y ambos pueblos, tanto judíos como los gentiles, ellos escucharon el mismo evangelio, escucharon la misma predicación, la misma enseñanza, el mismo Jesucristo. Escucharon hablar del mismo nombre, escucharon hablar de la misma obediencia a la salvación inicial. Ellos escucharon que tenían que arrepentirse, porque dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos. También les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Recibiréis el Espíritu Santo. Millares de judíos obedecieron Hechos 2:38 y fueron hechos cristianos. Pero eso no significa que dejaron de ser judíos en el sentido natural. Es como yo soy colombiano de nacimiento, de crianza, de crecimiento. Ahora estoy aquí en los Estados Unidos, tengo nacionalidad norteamericana, nacionalidad colombiana, pero yo soy un cristiano al creer el evangelio del Señor Jesucristo. Pero yo no dejo de ser colombiano y tampoco dejo de ser aquí norteamericano. ¿Sí ve? Ambas. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso. Él era judío de nacimiento, pero también era romano. Y cuando él se convirtió al Señor, él no dejó de ser romano, ni tampoco dejó de ser judío. Él no perdió esa nacionalidad, no perdió ese modo de ser, tanto judío como romano, porque podía hablar en latín y podía hablar en hebreo también. De manera que nosotros no perdemos nuestras nacionalidades. Lo que perdemos son nuestras religiones paganas. Lo que perdemos son nuestras creencias idolátricas. Lo que perdemos son nuestras prácticas del pecado y de la maldad. Eso lo perdemos, pero seguimos siendo colombianos, seguimos siendo americanos, seguimos siendo judíos, franceses, alemanes. Así que no vamos a pelear esa cuestión de nacionalidad. Ellos realmente creyeron el evangelio de Jesucristo, obedecieron Hechos 2:38 y se convirtieron en verdaderos cristianos, verdaderos mesiánicos. Por eso los verdaderos mesiánicos están en el libro de los Hechos. No los busque en YouTube, no los busque allá en la internet. Váyase al libro de los Hechos y allá los va a encontrar. Y cómo vea cómo esos mesiánicos como Pablo y como Pedro escribieron epístolas que ahora edifican a la iglesia. Eso es lo precioso. Entonces, el cristianismo verdadero es el del libro de los Hechos y el que nos menciona las epístolas. Eso es lo que yo quiero decir. A partir del siglo 100, llegó el año 325 y comenzaron los concilios y los credos, donde deformaron al Dios de las Escrituras, convirtiéndolo en una trinidad, por el hecho de que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo 28:19. Ese cristianismo que comenzó a formarse a partir de ahí y que más adelante se convirtió en lo que se conoce como el catolicismo romano, no es el verdadero cristianismo. Por eso hay que llamarlo cristianismo, pero entre comillas. Porque si ellos fueran el verdadero cristianismo, en realidad obedecerían lo que los cristianos originales creyeron y obedecieron. Pero estos católicos romanos y evangélicos trinitarios
hacen parte de ese cristianismo entre comillas. Ellos hablan de la Biblia, pero no creen en realidad lo que las escrituras hablan de un solo Dios. Ellos hablan de Cristo, pero en realidad no creen que Cristo es según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No lo identifican como el Padre manifestado en carne. El cristianismo de la Biblia sí lo identificó de esa manera. Entonces hay una gran diferencia. A partir del año 325, cuando surgió el trinitarianismo, el cristianismo, entre comillas, que surgió fue otro cristianismo. De manera que no les llamen monoteístas, no llamen monoteísmo al catolicismo romano, no llamen monoteístas a los bautistas, a los presbiterianos, a los luteranos, a los metodistas, al movimiento mundial misionero. No les llamen monoteístas, ellos no son monoteístas. El verdadero monoteísmo no dice yo creo en un Dios en tres personas. ¿Dónde escuchó usted a Moisés diciendo eso? Por el contrario, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová el Señor uno es. No dice uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dijo, es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que forman lo que se conoce como el Dios verdadero. La Biblia no enseña eso. Esa es otra enseñanza. Esa es otra creencia. Ese es un monoteísmo trinitario, pero no es el monoteísmo inspirado por el Espíritu Santo en las Escrituras. Yo sé que a los hermanos les gusta llamarles cristianos. Ay, hermano Alfonso, es que no podemos odiarles. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos trinitarios. Yo siempre les pregunto a ellos, ¿ustedes siempre les llaman hermanos trinitarios por el hecho que hablan de la Biblia, por el hecho de que escriben libros, hablan de doctrina, hablan cosas profundas, de muchas cosas, son bien preparados, bien versados? Preparan himnos, preparan muchos coros, preparan muchas películas, en fin, están llenando al mundo con su literatura y todo. Y siempre le llaman nuestros amados hermanos trinitarios. Les digo yo, ¿y por qué no le extiendan ese amor a otras religiones entonces? ¿Por qué no llaman cristianos a los testigos de Jehová? ¿Por qué no les llaman hermanos testigos de Jehová? ¿Por qué no les dicen hermanos adventistas? ¿Por qué no les dicen hermanos metodistas y hermanos bautistas? La razón por qué no les llamamos hermanos es porque ellos no creen en el mismo Padre que nosotros creemos. El Padre de ellos es un Padre trinitario y hace parte de una primera persona divina y distinta que las Escrituras no mencionan. Entonces, esa es la razón por que yo estoy insistiendo que cuando hablamos de monoteísmo, nos referimos es al pueblo judío tradicional de las Escrituras, ese pueblo arcaico, bíblico, pero no nos referimos a ninguna otra secta o denominación israelita, sino al que conserva todavía la doctrina de un solo Dios. Y también llamamos a monoteístas al pueblo del nombre de Jesús, que está repartido en diferentes organizaciones pentecostales del nombre en todo el mundo. Tenemos la misma doctrina de un solo Dios, creemos en la inspiración de las Escrituras, creemos en una sola salvación, creemos en una sola santidad, en una sola iglesia, en una sola esperanza. Estamos unidos por la doctrina, pero no estamos desunidos por organizaciones. No hay ningún problema. Las organizaciones pueden seguir cada uno por su camino, siempre y cuando guarden la doctrina de un solo Dios y la doctrina que predicaron el Señor Jesucristo y los apóstoles. Y nuestro propósito no es que se acaben las organizaciones y que se forme una sola. Ese no es el propósito. El propósito es que todos sigamos fieles en este camino del Señor, en este camino de santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Ahora, también quería decirles, como les había prometido, que cuando hablamos de monolatría y de enolatría, ve, aquí están los términos. Monolatría y enolatría. Monolatría y enolatría.
Los que creen en la monolatría son los que hacen parte del monolatrismo, del movimiento monolatraísta. Y los que creen en la enolatría es el enoteísmo. Yo les voy a leer unas notas que yo saqué sobre lo que es la monolatría y el enoletrismo. Yo sé que el tiempo ha pasado. Solamente voy a mencionarlos para que ustedes lo conozcan, porque seguramente son términos nuevos para ustedes. Nosotros y todos los hermanos que saben esto ya están familiarizados con esos términos, pero tenemos miles de creyentes y miles de ministros que ni saben qué es politeísmo todavía. Entonces, el monolatrismo o monolatría viene de una palabra griega llamada monos, único, y latría, adoración, es decir, adoración a uno solo, adoración al único. Eso es lo que significa. Y es el reconocimiento de la existencia de muchas deidades, pero con la veneración consistente a una sola deidad. Vea la diferencia. Ellos, los que son monólatras, son los que aceptan, ellos reconocen que existen muchos dioses y muchas diosas, pero ellos sacan uno en particular para venerarlo. Y por eso es que se llaman monólatras, porque ellos adoran una sola deidad. Y hay hermanos pastores del nombre que yo los he escuchado en YouTube diciendo que nosotros somos monólatras. Déjenme decirles que el Señor Jesucristo no salió de ningún panteón preislámico, ni salió de ningún panteón idolátrico y politeísta. Jesucristo vino del cielo porque era el mismo Dios de la eternidad y vino y fue manifestado en carne. Y por eso Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. El que creen en un solo Dios en nuestras congregaciones pentecostales del nombre no es un monólatra. Monolatría es otra cosa, es otra creencia. Es una creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte de los fieles que continúan con esa clase de adoración. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Un ejemplo de los monólatras, ¿cuáles sería? Sería, por ejemplo, el pueblo que se llama mormón. Los mormones son un ejemplo del monolatrismo. Creo que tengo una copia aquí, tal vez no, la voy a dar a conocer la próxima vez, de cómo los mormones dicen que ellos creen en el Padre eterno, el Padre celestial. Y ellos dicen que él tenía una esposa celestial allá antes de todas las cosas. Eso no es verdad. Pero dice que él antes de ser Padre eterno, él era un hombre de carne y hueso, que él ganó la dignidad, ganó el privilegio de un día ser Dios y Padre eterno. Eso no es verdad. Hay que tener mucho cuidado con los libros de los mormones, porque hay otros libros que ellos le han agregado a las escrituras y dicen que es palabra de Dios. Por eso, un ejemplo de monolatría son ellos, que creen en muchos dioses. Ahora, vamos a hablar acerca del enoteísmo. Pero antes de eso, miremos primero a los Corintios, capítulo 8, 4 al 7, porque no quiero terminar, hermanos, sin aclararles eso, para que no venga alguien y les diga, pero eso es lo mismo que dijo el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Primero los Corintios 4, 7, vea lo que dice la palabra de Dios. 8, primero los Corintios 8, del 4 al 7, perdón. Primero los Corintios 8, del 4 al 7 dice, cuando Pablo estaba hablando acerca de las viandas,
lo ofrecido a los ídolos. Primera a los Corintios 8, del 4 al 7. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Pablo reconoció que habían ídolos, pero no les llamó Dios. Dijo, hay ídolos en el mundo y sabemos que nada es, nada son, pero que no hay más de un Dios. Pablo estableció la doctrina monoteísta sobre cualquier enseñanza o práctica idolátrica de ídolos de cualquier material. Porque dice en el 5, aunque haya algunos que se llamen dioses, aunque haya algunos que se llamen dioses, o que los hombres los llamen dioses o diosas en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Claro, Pablo conocía la idolatría de las naciones. Pablo estuvo en el Areópago y discutía con los estoicos y con los espurios y discutía acerca de las filosofías platónicas y aristotélicas y descubrió que en el panteón de Atenas habían muchos dioses y su espíritu se deshacía viendo a la ciudad en la idolatría, hasta que encontró un nicho, un altar donde decía al Dios no conocido. Y de ahí se prendió Pablo para decir, este que vosotros anunciáis sin conocerle, este es el que yo os anuncio, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Muy bien, hermanos, aquí entonces dice Pablo, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. No es que Pablo estaba hablando de que el Padre era uno y que el Señor era otro. Porque cuando Pablo dice que menciona el término Padre, se está refiriendo a Dios mismo. No está diciendo que Dios era uno y que el Señor era otro, que el Padre era uno y que el Señor era otro. No, no estaba diciendo eso. Ya hemos leído muchas veces Deuteronomio 6:4. Oye Jehová, o el Señor nuestro Dios, Jehová el Señor nuestro Dios uno es. Dios y Señor es uno. Padre y Señor es uno solo. El Señor Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Así que él no estaba hablando de dos. Está hablando es del autor del propósito de su voluntad, del Señor Jesucristo como el Señor, el que fue manifestado en carne, porque Dios mismo, el Padre eterno, fue manifestado en carne para llevar a cabo el propósito de su voluntad. Así que él es la causa de todo. Jesucristo es el autor de todo, la causa de todo, y por él todas las cosas subsisten. Entonces, ese versículo de 1 Corintios 8, del 4 al 7, no tiene que ver nada con monolatría, no lo confunda. Ahora vamos a hablar rápidamente del enoteísmo. El enoteísmo es un sistema religioso en que el creyente venera un solo Dios, pero sin negar que otros creyentes puedan venerar dioses diferentes de igual validez. ¿Sí ve la diferencia? Él cree en un solo Dios y lo adora, pero a él no le impide adorar un solo Dios porque él reconoce que hay otras personas que pueden venerar otro Dios de acuerdo a sus creencias, aunque sean diferentes y que tengan el mismo valor espiritual que ellos le dan a sus dioses. Un ejemplo de enotismo podemos verlo claramente en el pueblo de Israel. Israel convirtió la adoración de un solo Dios verdadero en una adoración enoteísta. Por un lado adoraban a Jehová, pero por otro lado también reconocían a Baal, reconocían a Astarte, reconocían a Chemos, reconocían a todos esos dioses cananeos, heveos, eteos, jebuseos.
y por esa causa vino castigo para el pueblo de Israel, porque el primer mandamiento decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. También dice ahí en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. E Israel cometió el error de estar adorando dioses falsos, ídolos falsos, diosas falsas, juntamente con la misma adoración del pueblo de Israel, del Dios de Israel. Eso se llama fornicación, eso se llama adulterio, eso se llama alteración, eso se llama rebelión, eso se llama desobediencia. Así que, hermanos, el enoteísmo, históricamente hablando, ha aparecido solamente en pueblos politeístas que por ciertas circunstancias de carácter espiritual, dice aquí, han alcanzado, dicen, el monoteísmo. Es decir, algunos de ellos que eran enoteístas, por fin conocieron el verdadero monoteísmo, arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose en su nombre, recibiendo el Espíritu Santo y creyendo que Jesucristo es el mismo Dios de la eternidad y del Antiguo Testamento manifestado en carne. El enoteísmo comparte con el politeísmo la creencia en varios dioses, aunque no los consideren tan dignos de veneración como el Dios propio del enoteísta. Pero también comparte con el monoteísmo la creencia de que solo un único Dios es merecedor de adoración. Y por ello, nosotros no podemos nombrarlos monoteístas. Aunque un monólatra diga, yo adoro uno solo, pero él está adorando uno solo, sacado de entre muchos. Aunque un enoteísta diga, yo adoro uno solo, está adorando uno solo, pero comparte que otros adoren también otros dioses de acuerdo a sus creencias. No, hermanos, no somos monólatras, no somos enoteístas. Si usted quiere identificarse como un creyente de un solo Dios, según las Sagradas Escrituras, diga, yo soy monoteísta. La palabra no está en las Escrituras porque es una palabra realmente o relativamente moderna, pero realmente la identifica como el creyente de un solo Dios absoluto, único. Si nosotros decimos somos monoteístas, estamos hablando bíblicamente, porque creemos como el pueblo de Israel en un solo Dios. Muy bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase, en el próximo programa, el lunes, vamos a seguir hablando de monolatrismo y enoteísmo y dar unos ejemplos para que les quede muy bien claro. Recuerde, los únicos monoteístas en el mundo actual, aunque se burlen a su cara, aunque se mofen, se burlen, le digan bromas, diciendo, no, usted es un ignorante, usted está ignorando una cantidad de creencias, denominaciones y organizaciones, eso no es verdad. No, dígale, sosténgase. Bíblicamente hablando, escrituralmente hablando, solamente hay dos pueblos monoteístas. Y nosotros honramos al Señor y su palabra, identificándonos como monoteístas, porque creemos en el mismo Dios de Israel y creemos como los millares de judíos creyeron a partir del día de Pentecostés, que el Dios de la eternidad, el Dios eterno, el Padre eterno, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Yahweh, o como usted quiera usar un nombre, Elohim, es el mismo Señor Jesucristo manifestado en carne. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Vamos a derrotar esa doctrina mezclada, esa enseñanza que está ahí como una ensalada, como un salpicón, como dicen en Colombia, o decimos en Colombia, en que no hay diferencia entre amar a Jesucristo, amar a Alá y amar al uno y amar al otro. No, señores. Nosotros, la Iglesia Pentecostal del Nombre, sea que se llame como se llame, en los títulos que tenga y que se identifiquen, nosotros no tenemos más de un solo Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, que es conocido como el Padre Eterno, como Elohim, como Adonai, como el Shaddai,
Ese es el mismo Dios de la eternidad que se manifestó en carne en Belén y que Jesucristo podía decir, el que me ve, ve al que me envió. Y si tú crees en mí, cree en el que me envió. Claro, porque él estaba presente ahí, manifestado en carne. Como le dijo a Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Bueno, vamos a continuar en el próximo lunes. Oremos, Señor Jesús. Maravilloso Señor de la gloria, Dios eterno, Padre eterno, te adoramos, te glorificamos, porque solamente tú eres el único Dios de Israel, el único Dios del pueblo escogido, el único Dios del universo, el único Dios de la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por esta revelación tan grande. No hay más de un solo Dios y solo tú eres ese único Dios verdadero y la vida eterna. Estamos agradecidos, Señor, por dar esta revelación en estos vasos de barro. Ayúdanos, Señor, a recibir más conocimiento, más sabiduría, porque tú, Señor, has revelado por el poder de tu Espíritu Santo quién eres tú. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por el Espíritu de sabiduría, de conocimiento. Gracias por tu palabra y gracias por tu bendición. Ayuda a los hermanos sencillos, a los hermanos humildes, Señor, a entender esta verdad sublime, a reconocer esta doctrina preciosa de un solo Dios. Reprendemos todo espíritu de dualismo en las mentes de los hermanos pentecostales del nombre. Reprendemos todo espíritu de trinitarianismo en las mentes de los creyentes pentecostales del nombre. Reprendemos todo espíritu de monolatrismo en las mentes de los creyentes pentecostales del nombre, y todo espíritu de enoterismo lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque solamente existe en nosotros el conocimiento de un solo Dios verdadero. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, pastor. Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Aquí se